En principio, el dinero se relaciona muchas veces con la palabra satisfacción, ¿sí? La búsqueda de saciar necesidades que uno se genera, ¿sí? Tengo una necesidad, necesito satisfacer esto y necesito el dinero para buscar y tratar de satisfacer esa necesidad. ¿Qué es satisfacción? Bueno, razón, acción o modo con que se sosiega, se calma o se responde enteramente a una queja, a un sentimiento o una razón contraria, ¿sí? Pero también es vanagloria, también es presunción, todo eso es satisfacción. Ahora, para el cristiano una definición de satisfacción va más allá de las cuestiones de éxito, de las riquezas mundanas, ¿sí? El verdadero cristiano hallará verdadera satisfacción en Dios cuando se dé cuenta de que su Padre Celestial es dueño de todo, que Él lo controla todo y que Él lo provee todo, ¿sí? No provee como dice el apunte, sino provee. Él provee todo. Y aceptar incondicionalmente estas verdades nos va a ser como guía para nosotros hacia una victoria sobre el dominio del materialismo, ¿sí? En primer lugar, y también lo veíamos el jueves, Dios es dueño de todo. Dios es el único propietario de todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Nuestra ropa, nuestra casa, nuestro auto, los que tienen hijos, sus hijos, la computadora, las inversiones, hasta el equipo de fútbol al que pertenecemos, todo es de Él, ¿sí? Y David entendió esto y David lo pudo escribir. Dice, 1 Crónicas 29, 11, 12, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. También en Salmo 24:1 nos dice lo siguiente también David: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así como Dios es dueño de todo, realmente nosotros nunca podemos adquirir algo nuevo. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Sí, y aceptar este planteamiento resulta elemental para alcanzar una actitud bíblica y una actitud de satisfacción. Esto nos pone en una posición en la que desde nuestra propia perspectiva, ¿sí?, o desde la de Dios, tenemos que lidiar con la responsabilidad que nos traen las posiciones que Dios permitió que nosotros tengamos. El cristiano que quiere agradar a Dios deja que Dios asuma la mayor carga posible sobre esta responsabilidad. Hay un cristiano, un prócer cristiano, Juan Wesley, ¿sí? Un día recibió una noticia de que su casa se había destruido por un incendio que se había provocado, ¿sí? Y él dijo una frase, dice, sencillamente la casa del Señor se quemó, refiriéndose a su casa. Sencillamente la casa del Señor se quemó, una responsabilidad menos para mí. ¿Sí? Y el enfoque de Wesley era correcto. Pero así no es como el mundo nos enseña que tenemos que responder a este tipo de cuestiones. El legado del mundo para nosotros es la acumulación de propiedades, la acumulación de bienes. Y por eso es necesario que cambiemos esa perspectiva. No somos dueños de nada nosotros. Y en consecuencia, si alguna vez se nos pierde algo, realmente no se nos pierde porque nunca fue nuestra propiedad. Y si alguien necesita algo de lo que nosotros tenemos, él puede estar tan facultado como nosotros a tenerlo porque
ni vos ni yo somos dueños de lo nuestro, de lo que consideramos nuestro, sino que es de Dios. Segundo aspecto. El primero era Dios es dueño de todo. El segundo, Dios controla todo. Y si Dios es dueño de todo, podemos decir también que Dios controla todo. Para el hombre desprenderse de ese control absoluto de sus deseos, de sus necesidades fabricadas en el entorno que nos rodea, de este mundo, lograr desprenderse de ese control es absolutamente difícil, porque lleva a nuestro ego a reconocer que somos insuficientes frente a la inmensidad y a la soberanía de Dios. Y David de nuevo reconoce en el versículo que leímos antes que las riquezas y las glorias pertenecen a Él. Y le dice a Dios, tú dominas sobre todo. No solo David, sino que Job, como vemos ahí en Job 23:13, dice, refiriéndose a Dios, pero si Él determina una cosa, si Dios determina una cosa, se pregunta, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios deseó algo y lo hizo. Y nada va a cambiar su voluntad. Dios controla todo. También podemos decir otro aspecto, Dios provee de todo. Si Dios es dueño de todos los recursos y controla cada circunstancia, de modo que Él puede proveer para cada uno, para cada necesidad de cada uno de sus hijos, para cada necesidad de su pueblo. Dice Filipenses 4:16, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. Uno de los nombres hebreos más hermosos de Dios es Jehová Jireh, que es ni más ni menos Jehová proveerá. Y la provisión de Dios para aquellos que confían en Él es tan característica en su naturaleza que constituye un nombre de Dios. Entonces, si entendemos que Dios es dueño de todo el mundo, si entendemos que Él controla todos sus activos y puede proveer para nosotros como sus hijos, entonces no hay necesidad alguna de que confiemos nosotros en el lujo, de que seamos atraídos por el materialismo. No es necesario que nuestra vida diaria como cristianos gire en torno de estas preocupaciones, sino en torno de estar satisfecho con lo que tenemos. ¿Sí? Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, ¿sí? Contentos con todo lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Nos dice, despreocupate, ¿sí? Está contento con lo que tenés hoy. El mismo Mateo 6:31, el mismo Jesús nos dice, Mateo 6:31, no os afanéis. ¿Sí? Y sigue diciendo en el 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Podemos confiadamente echar a un lado las preocupaciones y todo afán en cuanto a nuestra necesidad y recibir con alegría lo que Dios nos da. Y nos lo da con un motivo, para que podamos invertir en su reino, desechando de nuestra vida toda preocupación orgullosa, toda preocupación egoísta, ¿sí? Provocada por la avaricia y provocada por el materialismo. Y no existe otro camino posible en la búsqueda de la satisfacción que no sea por el camino del señorío de Dios en nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo. Era un judío devoto, un principal de la sinagoga que confesaba una cuidadosa obediencia a los mandamientos desde su juventud. Una descripción actualizada de esta persona podría ser un típico profesional en una gran ciudad
honrado, decente y muy trabajador. Bueno, esta persona, increíblemente, cuando él fue al encuentro de Jesús para averiguar cómo obtener la vida eterna, Cristo no le dio un discurso teológico sobre la salvación, sino que lo instó a obedecer a Dios completamente, a demostrar un fruto importante del verdadero arrepentimiento, a los mandatos de Dios. Y el Señor escogió un mandato que revelaría si realmente este joven estaba arrepentido con respecto a la salvación. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y darle a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Tristemente, el joven, negado a obedecer a Cristo, si como consecuencia traía esto a desprenderse, a desechar todas sus riquezas, partió triste. Y sí, él tenía que apartarse de la vida eterna porque no conseguía decidirse a renunciar a sus riquezas. Aunque lo mandara el mismísimo Jesús, el Señor, el Salvador. El amor a las riquezas presenta una barrera inquebrantable a la regeneración, porque el deseo de las riquezas es mayor que el deseo del perdón, que el deseo, el amor a Dios y el amor hacia el destino eterno. Este es el joven rico. ¿Sí? Por el contrario, vemos la historia también conocida de Zaqueo. Una persona, el primero era querido por la sociedad. Este segundo, una persona muy poco querida por la sociedad, despreciable. Pero que su arrepentimiento, su encuentro con Cristo lo llevó a una transformación tal que su comportamiento giró de una forma muy distinta. ¿Sí? Pudo ser capaz de desprenderse de mucho de lo que había expropiado, de mucho de lo que había robado, mucho de lo que se había quedado indebidamente y devolverlo, retribuirlo generosamente por su mal comportamiento. Había un cambio de actitud. ¿Sí? El cómo manejemos nosotros nuestro dinero es un indicador de cómo está nuestra salud espiritual. Y la satisfacción no se fundamenta en los recursos que podamos llegar a tener, sino en poder vivir una vida dentro de los parámetros y obediencia a Dios. Si estamos dentro de lo que Dios desea para nosotros, podemos vivir confiados que Dios es dueño, que Él controla todo y que Él provee todo lo que necesitemos. Vamos a la Biblia. Deuteronomio 8. Buscamos Deuteronomio 8. Versículo 11. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, 8, versículo 11 al 14. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides, dice. Empieza diciendo, cuídate de no olvidarte. ¿Sí? Y cuando empieces a crecer, a prosperar y que te vaya cada día mejor, termina el versículo diciendo, no sea cosa de que te enorgullezca, tené cuidado, ¿sí? Y no te olvides. No olvidar nunca que Dios es dueño, que Dios
controla todo y que Dios provee. No olvidar nos va a permitir vivir conscientes de nuestra posición de dependencia, atentos a glorificar el nombre de Dios. En definitiva, vivir sabiamente en todos nuestros aspectos de la vida, inclusive en el aspecto financiero. Ahora, me podrán decir, si no tengo que preocuparme por mi futuro, quiere decir que todo el dinero que entre en mi billetera o en mi cuenta bancaria, como soy un cristiano piadoso y no tengo el dinero en el primer lugar de mi vida, tengo que agarrar todo ese dinero y desprenderme de una forma ligera y banal. Bueno, la respuesta es no. Tenemos que entender que todo el dinero que entra en nuestra billetera o entra a nuestra cuenta es de Dios. Y Dios espera una buena y una sabia administración de sus recursos que fueron encomendados a nosotros. Es importante recordar que el dinero en sí mismo, y lo veíamos el jueves también, no es malo en sí mismo, que poseerlo tampoco es malo en sí mismo, al igual que cualquier otra gracia común que Dios da a la humanidad. El dinero puede ser utilizado para la gloria de Dios o para el abuso con fines egoístas y pecaminosos. Por eso es necesario vivir sabiamente. Y vivir sabiamente entre muchos aspectos de la vida es gastar con sabiduría, en primer lugar. La idea que somos administradores de los recursos de Dios tiene que influir en los gastos que nosotros realicemos, siendo conscientes de honrar a Dios en nuestras decisiones. Dios es el que nos da las oportunidades para generar el dinero necesario para nuestro bienestar. Primera Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Cuando una persona trabaja, ¿sí?, recibe un salario y de ese modo gana dinero para gastar en sus necesidades de su vida. Y este es un proceso moralmente bueno, ¿sí? Y es enseñado en la Escritura, que ya lo vimos cuando vimos el trabajo, ¿sí? Y las oportunidades de tener comida, ropa, refugio, van a estar de alguna manera provistas por Dios. Pero requiere dos cosas. En primer lugar, trabajar y en segundo lugar, una buena administración para obtener estos objetivos. Así que gastos innecesarios pueden atentar contra nuestras responsabilidades frente a Dios. No es que perdemos nosotros y ya está, sino que perdemos nosotros y deshonramos a Dios, ¿sí? Y la cultura moderna nos propone esto, consumo, consumo, consumo. La cultura moderna se caracteriza por el consumo. Ser consumidor no es malo en sí mismo tampoco, pero recordemos que el hombre insensato es el que consume todo lo que obtiene y no deja nada para el futuro. Esto lo dice Proverbios 21:20, que más adelante vamos a leer de nuevo. No hay excusa razonable para gastar todo lo que se gana, o peor aún, gastar en promedio más de lo que se gana, colocando sobre el individuo una carga de deuda. Y la sabiduría bíblica nos llama a vivir dentro de los parámetros y medios dispuestos por Dios. Muchas veces, por intentar obtener un bien o saciar una necesidad que fue impulsada por el entorno, nos vemos en el deseo de tomar una deuda para tener hoy lo que no podemos tener. Ahora, ¿toda deuda es mala? No, en sí mismo no necesariamente. Muchas veces se habla en la Biblia de la posibilidad de prestar y de tomar deuda. Ahora, con unas salvedades. Si la compra a realizar es moralmente apropiada a los ojos de Dios,
Puede ser una pregunta. Y si la persona tiene una conducta prolija, ordenada, en torno a una planificación realista, una planificación posible, tomando una deuda para un bien de un uso necesario y que capitaliza nuestra vida o nuestro patrimonio, bueno, no habría problema. El problema es cuando se endeuda para un bien de uso transitorio, o se endeuda para realizar una actividad, o para pasar un momento, o por un capricho momentáneo que no aporta para la honra de Dios. Porque ahí se presenta el peligro. Y fíjense lo que dice este versículo, Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado, el que se endeuda, es siervo del que presta. Y acá está el peligro. El deudor puede terminar siendo esclavizado de su deuda, siendo siervo del que presta. Y ocupando el prestador, ¿sí?, el lugar del señorío, desplazando al único que tiene que ser Señor sobre nuestras vidas. Por lo tanto, la Biblia no prohíbe el préstamo razonable o el endeudamiento razonable, siempre que no esté motivado por la avaricia, siempre que no esté motivado por el materialismo y que sea planificado y precedido en oración y en sabio consejo. Ahora, ¿qué hay del fiador? ¿Sí? La persona sabia no se responsabiliza por la deuda de otro. ¿Sí? La instrucción de Dios es clara en cuanto a que nunca debemos asumir la deuda u obligaciones de un extraño o de nuestro vecino o de aquella persona que conoce a esa persona. ¿Sí? El principio bíblico general es que el creyente no debe servir de fiador, de garantía, de garante a otra persona, porque se estaría poniendo en garantía y en riesgo los recursos de Dios, los recursos que Dios nos asignó a nosotros y que están en nuestra responsabilidad. Fíjense, Proverbios 11:15 dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. La va a pasar mal, ¿sí? Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Y acá hay una salvedad: distinto es el hecho de dar desinteresadamente o de proveer a una necesidad familiar, a una persona cercana. Eso es otra cosa, ¿sí? No salir de garante de un extraño o de un desconocido. Una de las personas más ricas del mundo y hábil en los negocios dijo esto: uy, no veo nada. Si vas a comprar algo, piensa, ¿qué pasaría si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compre, ¿sí? Porque no lo necesita. Nuestros gastos tienen que pasar por los filtros de Dios, ¿sí? Y que podamos analizar bien en qué gastamos, en qué utilizamos los recursos que Él nos da en su gracia. Ahora, segundo aspecto para tener una vida sabia, ¿sí? Ahorrar con sabiduría, ahorrar sabiamente. Dice Proverbios 21:20, mas el hombre insensato todo lo disipa, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. La persona sabia aparta una porción de sus riquezas para el futuro, para tiempos inesperados de necesidad. Sin embargo, el insensato gasta todo su ingreso y vive innecesariamente de salario en salario. Fíjense, versículo 20, en otra forma se puede decir: el sabio guarda para el futuro, pero el necio gasta todo lo que tiene. Obrar así, obrar de esa forma, de esa manera, es absolutamente necio. Es necesario que busquemos ser sabios y configurar nuestros gastos para guardar un poco de dinero para el futuro. Tenemos el ejemplo que propone Salomón, el ejemplo de las hormigas. Proverbios 30:25 dice: las hormigas, pueblo no fuerte,
En el verano preparan su comida. Salomón, contemplando la naturaleza, extrae en estos versículos 4 características, 4 actitudes sabias que él ve en la naturaleza, y una de ellas es la planificación y el ahorro. Las hormigas saben que cada año llega el invierno y que ellas tienen la necesidad de apartar la comida adicional de su preparación de comida en el verano. Y a eso se lo llama ahorrar para el futuro. Deben ahorrar para que puedan cubrir cualquier imprevisto durante un tiempo cuando no puedan trabajar, o que al menos ya no puedan gastar del mismo modo que cuando hay abundancia. También hay que ahorrar para el imprevisto. De vez en cuando hay situaciones que como por ejemplo pueden ser enfermedades, situaciones de desempleo, catástrofes naturales como una pandemia o algo así. Y si no estás preparado financieramente, has tenido las oportunidades y las has desaprovechado. También puede aparecer un momento especial en la vida en que se pueda querer dar dinero a alguien que tiene una necesidad grave, ayudar a alguien, ayudar a un hijo, o simplemente contribuir en algún ministerio, ¿sí? Si no se está preparado con planificación previa para estas circunstancias, estaremos en una posición de dar poco o de no dar nada. Si no se tuvo el ejercicio, si no se tuvo la constancia, si no se tuvo la disciplina del ahorro. Un elemento clave en el ahorro del dinero y una forma importante de prepararse para las necesidades futuras es invertir. Al final de la parábola de los talentos que todos nosotros conocemos, lo que ilustra la escena es una tragedia de la oportunidad desperdiciada. Jesús dijo: tendría que haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Bueno, él afirmó el valor de usar su dinero para ganar dinero. Y si se tiene dinero extra, se debe ser responsable. Al menos en una actitud básica, poco sofisticada, como la que plantea el Señor, ganando unos intereses, por mínimos que sean. Esto nos habla también de que tenemos que aprovechar las oportunidades de incrementar la riqueza por medio de inversiones, pero inversiones sabias. Y no hay que confundir el riesgo con la imprudencia. Y la especulación monetaria no es lo mismo que asumir riesgos calculados e invertir de modo responsable. Y si es apropiado invertir e incluso asumir riesgos razonables, el riesgo debe ser un acto calculado, un acto cuidadoso, y nunca tiene que ser un acto de imprudencia. Proverbios 21:5, sí está ahí. Dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El imprudente termina en la pobreza. Por otro lado, es posible que uno se pase de rosca y se obsesione con ahorrar dinero. Puede intentar ahorrar a un nivel tan alto que se puede convertir en un egoísta, aferrándose a sus ahorros, temiendo que si no se aferra a cada centavo que tiene, no tendrá suficiente para mantener su estilo de vida en el futuro. Y esta mentalidad convierte el ahorro en un ancla de confianza, desplazando del primer lugar de nuestras vidas a Dios. Y esto hace que se deje de confiar nuestro futuro financiero al control de Dios. Y esto obviamente no es su voluntad. Sin embargo, si su voluntad que ahorremos dinero, si se hace de una manera cuidadosa, considerada, consciente y equilibrada,
usando medios legítimos, inversiones sólidas. Esto es razonable, esto es bíblico y Dios se complace de ver buenos administradores. ¿Por qué? Porque si somos buenos administradores con lo que Dios nos va a dar la posibilidad de dar con sabiduría. Que este es el fin. Dar sabiamente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos enseña que el pueblo de Dios debe dar parte de lo que gana. En el Antiguo Testamento se nos habla del diezmo como una parte entregada, separada para Dios. Y esta porción de producción no le correspondía a una persona, sino que era una porción santa para el Señor. Estos diezmos debían entregarse, ¿para qué? Para sostener a los levitas, quienes atendían las necesidades del templo y todo el sistema de sacrificios, ¿sí? Y también se utilizaba para mantener al forastero, al huérfano, a las viudas, a la gente pobre de la ciudad, los que no podían mantenerse por sí mismos. A esto se le sumaban otro tipo de ofrendas, ¿sí? Ofrendas voluntarias que el pueblo hacía voluntariamente hacia Dios. Por lo tanto, podemos resumir con seguridad afirmando que el Señor esperaba que el pueblo de Israel diera el 10% y algo más, voluntariamente, de su crecimiento económico cada año. Hay quienes dicen 20, 30%. No es importante el porcentaje, sí es importante la actitud. No solo de lo que Dios te pide, sino algo más, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento no se exige ningún porcentaje específico en cuanto a lo que se debe dar, los cristianos debemos dar en el nuevo pacto. Sin embargo, Pablo esperaba también claramente que cada cristiano aportara algo para dar a las necesidades de los demás y a las necesidades de la obra del Señor. Fíjense lo que dice 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjense, ¿qué nos dice acá? Cada primer día de la semana. ¿Qué nos habla esto? De regularidad, ¿sí? ¿Qué más dice? Según haya prosperado, ¿sí? Proporcionalmente a lo que Dios nos dio para que tengamos, para que administremos. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo debemos dar? Con alegría. En definitiva, tenemos que dar con generosidad. La confianza en Dios permite que las personas sean dadivosas y sean generosas. Y Dios promete muchas bendiciones para aquellos que son dadivosos, para aquellos que son generosos. En conclusión, tenemos que tener un solo tesoro, tenemos que tener una sola visión, tenemos que tener un solo Señor. Vamos a leer. Es una conclusión media rara porque faltan varias hojas. Pero conclusión. En fin. Mateo 6. Mateo 6, 19 al 24. En pleno sermón del monte. Uy, qué chiquito. Vamos a leer acá. Muy bien, leemos. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan
ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tener un solo tesoro, una sola visión, un solo Señor. La advertencia clave en el planteamiento inicial de Jesús es que no acumulemos finanzas ni bienes materiales, sencillamente para nuestra propia satisfacción. Si hacemos esto, las posesiones se convierten en ídolos. Y la frase original acá, no os hagáis, tiene la connotación de colocar las monedas de manera horizontal, haciendo referencia a la forma de apilar las monedas. Y en este contexto Jesús está utilizando la frase para prohibir la acumulación de cualquier forma de acopio que sea imprudente. Ilustra con esta gráfica las riquezas que sencillamente se almacenan, ¿sí? Y se me viene a la cabeza el tío rico nadando en la pileta llena de monedas, ¿sí? Una persona que tiene la riqueza para atesorar y no para usar. Por el contrario, nosotros debemos usar nuestras posesiones con alegría. Debemos utilizar nuestras posesiones con sabiduría y con generosidad para apoyar y para extender el reino de Dios. Y al hacerlo, ganaremos riquezas celestiales, ¿sí? Intereses en el mejor banco de todos, en el banco del cielo, ¿sí? Y también vamos a estar guardados, no nos vamos a ver metidos en el problema debido a los bienes y a cómo usar nuestro dinero. Cuando usamos todos los recursos que Dios nos ha conferido a nosotros, ya sea de dinero, propiedades, tiempo, puede ser energía, puede ser ideas, y todo eso lo usamos para ahorrar a Dios, para proveer para la familia o para el ministerio, ministrar a otros. Bueno, esto genera recursos celestiales que no los puede destruir ni hurtar nadie. La seguridad celestial proporciona una única garantía absoluta de nuestros tesoros. Y nuestra forma de vivir dejará al descubierto nuestro corazón, ¿sí? Porque la manera en que gastamos nuestra riqueza demuestra la condición espiritual existente de nuestro corazón. Y la generosidad siempre ha sido la fórmula de Dios para adquirir dividendos, para sacar regalías espirituales garantizadas y permanentes. Nuestro tesoro está en el banco del cielo, ¿sí? Y no hay nadie ni nada que pueda modificar eso. El Señor concluye con esta frase, está enseñando sobre la perspectiva correcta que tenemos que tener. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Qué pasaba? Un esclavo le debía su fidelidad y su servicio a tiempo completo a un solo amo, ¿sí? El amo poseía y controlaba totalmente al esclavo. Y al esclavo no le tenía que quedar nada que pueda darle o que pudiera darle a nadie más. No solo era difícil, sino también era imposible servir a dos amos y presentarle una obediencia total y fiel a cada uno de ellos. Ahora, Romanos 6 nos explica que antes de la salvación nosotros éramos esclavos de nuestro amo que es el pecado. Pero cuando aceptamos, por medio de la fe y de la gracia de Dios,
la obra salvadora de Jesús, nos convertimos en un esclavo de Dios y de sus mandamientos justos. Y uno de sus mandamientos es este: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará en el banco del cielo. Pablo también escribió una cuestión muy similar ahí en 2 Corintios 9:6. Pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Acá en la tierra? No, probablemente no. Con seguridad en el cielo. No podemos decir que Cristo es nuestro Señor si servimos a cualquier otro Señor con minúscula que no sea Él. Si sabemos que lo que dice su palabra y no lo aplicamos, demostramos que no somos completamente fieles a Cristo. Otro gran cristiano, Juan Calvino, dijo: donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Y Dios nos interpela, ¿sí? Dios nos pregunta, nos hace pensar, ¿sí? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Nuestro tesoro está en la tierra o nuestro tesoro está en el cielo? Y vivimos basados en esa esperanza. También nos pregunta: ¿nuestro Señor es Dios o nuestro Señor con minúsculas el dinero? ¿Nuestro Señor con minúscula son los bienes terrenales? Bueno, Cristo el Señor nos llama a poner nuestra mente en las cosas del cielo. En cambio, el Señor con minúscula, el Señor que es la riqueza y el materialismo, nos lleva a centrarnos ¿en qué? En las cosas de la tierra, cosas que pasarán. Si hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, bueno, leímos 1.000.000 de veces durante todo este año 1 Corintios 10:31, que dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esto incluye también nuestra vida financiera, nuestras finanzas, nuestro ahorro, nuestro dinero y todo aquello que Dios nos da en consignación a cada uno de nosotros para que administremos para su gloria.